la ley del péndulo. Ese va a ser nuestro tema de esta ocasión. Hay muchas leyes de tipo cósmico muy importantes que necesitamos nosotros ir estudiando, comprendiendo, desentrañando. Esas leyes cósmicas, debido a que nosotros cada vez nos hemos olvidado de la naturaleza, del universo, de nuestro interior, pues nos hemos alejado del conocimiento de estas leyes. El desconocimiento de las leyes no implica su cumplimiento. Entonces, como nos hemos olvidado de cómo se deben de manejar estas leyes, de cómo trascenderlas en un momento dado, pues es que hemos caído en tantos problemas, tantas dificultades, tanto dolor, tanto sufrimiento, enfermedades, porque no comprendemos cómo está organizado el universo, cómo nos desenvolvemos nosotros, qué relación tenemos que tener con la naturaleza. Y al violar todas estas leyes, pues obviamente viene el dolor y el sufrimiento. Así que hay que comprender estas leyes. Está la ley del karma, la ley de evolución, la ley de involución, la ley de recurrencia, la ley de retorno, la ley de rondas, la ley del 7 o heptaparaparchinok, la ley del 3 o del triamarchicamno y muchas otras leyes más. Hoy vamos a tratar sobre una de estas leyes, así que vamos a poner el máximo de atención para estudiar lo que es la ley del péndulo. Antiguamente existían unos relojes que se movían en base al movimiento de un péndulo. Conviene que nosotros reflexionemos sobre ese movimiento pendular de esos relojes antiguos. Entonces, la maquinaria del reloj no podía desarrollarse sin el movimiento pendular. Esto es muy significativo. Reflexionar sobre ese movimiento del péndulo de aquellos relojes antiguos nos viene a dar como conclusión precisamente una ley que rige nuestros pensamientos, que rige nuestras emociones, que rige nuestras acciones, que rige la economía de nosotros y de los países, que rige las civilizaciones enteras. Tan pronto como se va el péndulo hacia un lado, como regresa hacia el otro lado y vuelve a ese lado y otra vez regresa, y así está ese movimiento pendular de un lado hacia otro. Y lo que es más interesante es que entre más se haga hacia la izquierda ese movimiento, más a la derecha se va a ir el péndulo. Así es el movimiento pendular. Bueno, pues así están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones, una civilización, una cultura, un país, la economía. Todo absolutamente se encuentra en base a este movimiento pendular. Esto sería precisamente la ley del péndulo. Entonces, definitivamente, las mismas leyes de la evolución y de la involución están en este vaivén del movimiento pendular. Nosotros no podríamos negar la ley de la evolución, porque la ley de la evolución es muy clara, palpable. Observamos evolución en una planta, por ejemplo. Ella nace, crece, se desarrolla, da sus frutos y luego, pues no para siempre va a dar frutos esta planta. Observamos que esta planta llega a un punto máximo de evolución y entonces llega un momento en que la agarra a la planta la ley de la involución. Así que los gnósticos no estamos en contra de la ley de la evolución. Lo que queremos afirmar es que tiene una hermana gemela. Esa hermana gemela es la ley de la involución. Nosotros hemos caído en un dogma, tanto a nivel científico como a nivel espiritual.
creemos, así afirmamos en la ciencia oficial, que estamos en el nos plus ultra, que la medicina, ha alcanzado límites insospechados, estamos haciendo viajes al espacio, pero lamentablemente, a la par de todos estos adelantos científicos, vemos contaminación por todos lados, guerras, explotación, hambres, enfermedades y muerte. Así que, en realidad, eso que llamamos evolución, no podríamos nosotros llamar así a que antes matábamos con arcos y flechas y espadas y ahora matemos con una bomba atómica a miles y a millones de gente inocente, ancianitos, niños, mujeres que nada tienen que ver con nuestras tan cacareadas guerras. A eso no podemos llamarle evolución. Eso más bien le tenemos que llamar con su nombre, involución. Así que existe la ley de la evolución y la ley de la involución. Esto está representado por la carta del tarot número 10, el arcano número 10, que lamentablemente el tarot lo han degenerado, ha involucionado. Realmente el tarot no es para echar las cartas y leerles el futuro a la gente. Las cartas del tarot son inscripciones antiquísimas que contienen sabiduría milenaria, y el arcano 10 precisamente nos muestra las leyes de la evolución y de la involución. Por un lado, por el lado derecho para nosotros, está Herma Nubis, o sea, la conjunción de Hermes, el dios de la sabiduría, y Anubis, el dios de la ley. Entre los antiguos egipcios, Herma Nubis asciende evolucionante por la rueda del samsara para los orientales, o la rueda de Ezequiel, o la rueda de la vida, la rueda de la fortuna. Bueno, pues ahí está evolucionando. Si uno analiza la rueda de la fortuna, pues tan pronto sube y luego baja, y luego sube y luego baja. Eso es la ley de la evolución. Por un lado evolucionamos, llega hasta un punto matemático y luego nos agarra la ley de la involución. Del otro lado observamos a Tifón, el diablo más comúnmente conocido, involucionando. Entonces, eso es la ley de la evolución y la involución. La ley del péndulo está incluyendo a estas dos leyes maravillosas, a la ley de la evolución y a la ley de la involución. Entonces, esto no es lo que nos va a llevar a autorrealizarnos espiritualmente. También estamos metidos en ese dogma. Pensamos que con el tiempo vamos a llegar a ser angelitos y que nos van a salir alas y que vamos a ir a otras dimensiones y que nada más porque sí, porque el tiempo está pasando, ya vamos a transformarnos en angelitos. No, mis amigos, si el tiempo fuera evolución, seríamos mejores que nuestros padres, y nuestros padres serían mejor que nuestros abuelos. ¿Acaso somos mejor que nuestros padres? ¿Acaso somos mejor que nuestros abuelos? La verdad es que estamos cada vez peor, cada vez hay menos respeto hacia los padres, nos olvidamos de nuestros padres, somos bien ingratos. Ahora el divorcio es más común que lavarse las manos, la degeneración sexual se ha convertido en un deporte. Total, que estamos en franca involución, espiritualmente hablando. La ética, la moral se ha perdido, los valores ya no existen. Así que tenemos que reflexionar muy bien en las leyes de evolución e involución. Aquí bien claro se encuentra en esta imagen que la rueda del samsara está girando incesantemente, pero hay un punto que se encuentra arriba, una esfinge. Esa esfinge nos representa la revolución de la conciencia. Esto es precisamente lo que nos puede emancipar de estas leyes
una revolución interna, una revolución psicológica. El tiempo no nos va a llevar a la perfección. Necesitamos una transformación, una revolución interna, y eso sí es lo que nos puede cambiar, transformar. Bueno, a eso es a lo que hemos venido a platicar el día de hoy. Así que de un lado del movimiento pendular, mis amigos, podríamos tener ese concepto del espíritu, y del otro lado podríamos tener ese concepto de la materia. Realmente nosotros tendemos a polarizarnos, es decir, a irnos de un lado a otro del movimiento pendular. Así estamos, todos nosotros, toda la humanidad, así estamos. Es lamentable que uno crea que es bueno, que espiritualmente es un alma muy vieja, que es la reencarnación de una persona famosa. Así uno se cree, o sea que uno piensa de sí mismo lo mejor. Pero si fuéramos como uno piensa, francamente hubiéramos nacido en otro planeta, pero no en la Tierra. Todos estamos cortados por las mismas tijeras y tendemos a polarizarnos. Nos volvemos fanáticos o nos volvemos ateos. De repente andamos en un lado del movimiento pendular y para nosotros todo es el espíritu, aunque no lo conozcamos. Nada más nos fanatizamos. Entonces somos fanáticos de alguna religión, que de hecho las religiones no son malas. Todas las religiones son perlas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Todas las religiones, escuelas y filosofías entregan la enseñanza a un nivel espiritual. Lo malo no son las religiones, lo malo somos nosotros que nos fanatizamos, que no cumplimos con todo lo que las religiones nos enseñan. Todas las religiones nos enseñan el principio del amor, de la tolerancia. Amaos los unos a los otros y así probaréis que sois mis seguidores. No dice, ama a los de tu religión y a los que no sean de tu religión no los ames, ódialos. Eso no nos dice. Dice, amaos los unos a los otros. Y lo mismo dice en los mayas, en Lakech, Alaken, tú eres yo y yo soy tú. Y así nos dice el Mahabharata, y nos dice el Talmud, y nos dice el Popol Vuh, y nos dicen todos los libros sagrados del mundo entero, que nos fundamentemos en el amor, en la tolerancia, en la comprensión. Eso nos dicen. Pero no, uno no quiere trabajar. Las religiones exigen trabajo, trabajo interno, transformación. No, más bien uno quiere las cosas fáciles y cae en el fanatismo. El fanatismo es aceptar todo, nada más porque sí, sin análisis, sin reflexión, sin comprensión, sin llevar a la práctica las enseñanzas. Entonces uno se convierte en fanático. Claro, no negamos que inclusive dentro de los estudios gnósticos, uno, si no se pone a practicar, cae en el fanatismo. También hay fanatismo gnóstico, si no estamos hablando del fanatismo para criticar a la gente, estamos hablando para no caer nosotros en el fanatismo. Un fanático gnóstico es cuando uno, en lugar de estudiar las enseñanzas, de vivirlas, de llevar a la práctica estos conocimientos, pues se ponga a criticar a los demás. Me viene a la memoria varios estudiantes gnósticos que vienen en familia, papá, mamá e hijos. Eso es algo muy bonito, que toda la familia se integre a la enseñanza gnóstica. Eso es algo muy hermoso. Pero quiero contarles la anécdota de que algunos estudiantes que vienen a la gnosis, hijos de los papás que también vienen a la gnosis, vean qué curiosos, luego salen diciéndole al papá, ¿ya viste, papá, que se te está manifestando la ira? ¿Ya viste, mamá? O sea que uno quiere agarrar la gnosis a su conveniencia, uno quiere agarrar la gnosis para sus yoes.
Eso es lo que quiere hacer. Entonces cae en el fanatismo. Necesitamos nosotros estudiar muy bien esta ley del péndulo para no caer en los extremos del movimiento pendular. Así que de repente nos volvemos fanáticos de alguna religión, decimos, viva, viva mi religión, como mi religión no hay dos, nada más yo me voy a salvar, todos los demás pobrecitos no se van a salvar, nada más yo. Así es, eso es fanatismo, ese es llegar al fanatismo. Entonces, uno cae en ese extremo del movimiento pendular y entre más se haga de aquel lado del movimiento pendular, puede suceder alguna situación en la vida. De repente, el líder religioso a quien seguíamos adulteró, se emborrachó, hizo tal o cual crimen, apareció en la televisión porque cometió tales crímenes. ¿Y qué pasa con nuestro fanatismo? Como nos hicimos muy para allá del movimiento pendular, vamos hacia el otro lado del movimiento pendular y nos volvemos materialistas, ateos, enemigos del Eterno. Así ha sucedido. Sacerdotes de muchas religiones, fanáticos de su religión, que decían nada más mi religión en disputas, en conflictos con intelectuales, llegan a volverse incrédulos. O también nos vamos del otro lado del movimiento pendular. Somos materialistas, enemigos del Eterno. Tenemos nuestras Biblias, así como en el fanatismo tenemos nuestras Biblias, así en el ateísmo también tenemos nuestras Biblias. Los libros de Carlos Marx, los libros de Engels, los libros de algo que nos lleve al ateísmo. Entonces tenemos también nuestras Biblias, tenemos nosotros nuestros libros, tenemos nuestros dogmas y nos vamos de aquel lado del movimiento pendular. Nada más creemos en la materia, decimos con mucha autosuficiencia y orgullo y engreimiento, la materia es lo único que existe, el espíritu lo inventó la materia. Y cuando somos del otro lado, primero es el espíritu, a la materia la inventó el espíritu. Total, que estamos de uno y del otro lado del movimiento pendular. No sabemos la verdad. La verdad no se encuentra en los extremos del movimiento pendular. Porque, ¿qué es materia? ¿Acaso la conocemos? ¿Qué es espíritu? ¿Acaso lo conocemos? Ni los fanáticos del Dios espíritu conocemos al espíritu, ni los fanáticos del Dios materia conocemos la materia. Porque ¿qué es materia? Decimos nosotros, materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Si esto fuera, entonces el hígado sería todo el cuerpo, o el riñón sería todo el organismo, o el corazón sería todo el cuerpo físico. Cada cosa es cada cosa. Realmente no sabemos lo que es la materia. Se acerca que el mundo esté pronto a meterse unos anillos energéticos. ¿Cuándo? No sabemos cuándo vaya a ser. Pero siempre entramos esos anillos en la era de Acuario. Y entramos a la era de Acuario desde el 4 de febrero de 1962. Cuando entremos estos anillos de tipo energético, la materia, eso que decimos que es materia, va a cambiar. Los remedios para la medicina van a cambiar. Todos los que estudiamos en física y en química no va a servir. Vamos a tener que estudiar otra vez. Así que no conocemos la materia. O es otra definición. Materia es donde se lleva a cabo las fuerzas, las energías. Energía es lo que se aplica a la materia. Fíjense qué definiciones tan curiosas tenemos. O sea, que X es igual a Y y Y es igual a X. Total ignorancia. Eso es lo único que nosotros sabemos hacer. No sabemos qué es la verdad. La verdad no se encuentra en los extremos del movimiento pendular. De repente somos nosotros materialistas, enemigos del Eterno, ateos, no creemos en la divinidad.
pero ante una muerte cercana, ante una enfermedad incurable, ante un hecho metafísico concluyente, nos vamos del otro lado del movimiento pendular y nos vamos de fanáticos. Y así andamos durante todas nuestras existencias. Vamos a un lado y nos vamos al otro lado del movimiento pendular. Allí no se encuentra la verdad. La verdad está más allá de los extremos del movimiento pendular. La verdad no se encuentra en ser fanático del Dios Espíritu o en fanático del Dios Materia. La verdad se encuentra en el centro del movimiento pendular, en el camino del Tao, como decían los chinos, en el camino del centro, en el camino del equilibrio. La gnosis es vivir en equilibrio. La gnosis no es ser un fanático. La gnosis es tener equilibrado el ser y el saber. Si uno se va al ser, entonces se convierte en un santo tonto. Y si uno se va al saber, se convierte en un bribón intelectual. Necesitamos el equilibrio entre el ser y el saber. Eso es lo que nos va a llevar a la sabiduría auténtica. Pero no solamente las escuelas, las religiones, las llevamos al movimiento pendular, también se encuentran nuestras emociones en el movimiento del péndulo. De repente andamos muy alegres, brincando de gusto, como de repente nos vamos a la tristeza. Y entre más hagamos el péndulo hacia un lado, más se va a ir hacia el otro lado del péndulo. Esa es la verdad. No sé si algún día ustedes en su casa han estado todos brincando de alegría, carcajeándonos, risa y risa como locos. Podíamos pronosticar que esos momentos de frenesí nos van a llevar definitivamente a un momento de lágrimas, a un momento de sufrimiento. Podríamos nosotros pronosticar, sin ser clarividentes y sin ser profetas, y de verdad que no podríamos fallar en este pronóstico, que vamos a tener un momento de tristeza, de dolor, de lágrimas. Porque entre más nos hagamos para un lado, más para el otro lado nos debemos de ir. No estamos diciendo que hayamos que ser fríos, no. Que cuando veamos a un ser querido que hace mucho que no veíamos, pues claro, nos da alegría, por supuesto, eso está bien. Nadie objeta ante eso. Hay que ser alegres, contentos, reírnos, pero no hay que caer en los extremos, porque entre más para allá nos hagamos, más para el otro lado nos vamos a hacer. Esa es la ley del movimiento pendular. Andamos de tristeza en alegrías, en tiempos que llamamos nosotros buenos y luego en tiempos que llamamos malos. Así es nuestra vida, va de un lado al otro del movimiento pendular. Entre más placer llevemos a cabo, más dolor vamos a sufrir. Los placeres más extensos han llevado a los dolores más inaguantables. Es muy sencillo de comprobar esto. Veamos qué pasa después de un día de borracheras, de una orgía, de una noche de antro. ¿Qué va a pasar al otro día? Pues dolor, dolores de cabeza, sufrimientos. Ese es el movimiento pendular. De repente nosotros andamos muy optimistas, andamos que podemos vencer al mundo, que podemos nosotros hacer cualquier cosa. Y de rato el movimiento pendular nos lleva al otro extremo y entonces caemos en pesimismo. Me viene a la memoria un estudiante hace muchos años. Me acuerdo que un día el estudiante gnóstico llegó al instituto y dijo: vamos a poner un letrero grande para que la gente vea que aquí se da la gnosis, pero entre más grande sea mejor, y hay que ponerlo luminoso, sí, del tamaño de la pared. No, sí, hay que hacerlo, a ver cómo le hacemos. Estaba muy entusiasta aquel alumno ese día.
al otro día de la conferencia, andaba muy pesimista. ¿Para qué ponemos el anuncio? Si va a venir Hercólubus. Así, fíjense. O sea que nos vamos de un lado al otro del movimiento pendular. Así estamos, todos nosotros, todas nuestras emociones están sometidas al vaivén del péndulo. Entonces, así no vamos a poder revolucionarnos, así no vamos a poder transformarnos, así no vamos a poder ser diferentes, así vamos a ser esclavos de la ley del péndulo y no vamos a alcanzar nada trascendental, nada superior, vamos a seguir siendo los mismos de siempre. Entonces, necesitamos reflexionar en esto. Bueno, hemos conocido a muchos de nuestros amigos. De repente aquel amigo frunce el entrecejo. No por esto vamos a dejar de ser sus amigos. Está de mal humor, está cambiante. Es que todos estamos sujetos a la ley del péndulo. No por esto vamos a dejar de ser nuestros amigos. Lo que hay que hacer es esperar a que pase esa personalidad antipática y que regrese a esa personalidad simpática. Así hay que saber convivir con nuestras amistades, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Todos estamos sometidos a la ley del péndulo. Pero fíjense que si un signo zodiacal remarca esta característica que todos tenemos, todos la tenemos, todos, Libras, Escorpios, Sagitarios, Aries, todos la tenemos. Pero el Géminis viene a servir de patrón como para explicar esta manifestación de la ley del péndulo. ¿Por qué? Porque tiene muy remarcada esa doble personalidad. El nativo de Géminis, de repente, con una amistad, puede hasta dar la vida por ella. Así son los nativos de Géminis. Pero de repente, al otro día, se pueden olvidar de nosotros. Goodbye, nos dicen, adiós. ¿Por qué? Porque tienen esa doble personalidad. Los que son nativos de Géminis y se han autoobservado podrán descubrir esta doble personalidad. Los que conviven con algún Géminis y han observado a ese nativo de Géminis verán que lo que estamos diciendo ahorita es una tremenda realidad. Es como vivir con dos personas. Entonces, cuando uno es amigo o es familiar de algún Géminis, pues hay que saberlo sobrellevar. Hay que saber convivir con el geminiano. Cuando anda el gemelo negativo, pues hay que tener paciencia. Hay que saber esperar a que torne a esa otra personalidad. Entonces el nativo de Géminis es muy notorio este movimiento del péndulo, pero en todos somos ejemplo de esta ley del péndulo. El librano, por ejemplo, está simbolizado por una balanza, sí, que supuestamente del equilibrio, pero muevan tantito la balanza y se desequilibra. Así el librano, si le dicen feo, pues se pone deprimido, triste, se le mueve la balanza luego. Y si le dicen, eres mi gran amigo, pues luego parecemos pavos reales, nos sale la vanidad. Y el Piscis, pues igual, son dos peces. Así que todos los signos zodiacales, todos estamos cortados por las mismas tijeras. Esa es una ley que nos gobierna a todos y que necesitamos nosotros reflexionar profundamente, porque no solamente nuestras emociones están regidas por la ley del péndulo. Hay épocas, como dice la Biblia, de vacas gordas y épocas de vacas flacas. Bueno, pues esas épocas de vacas gordas son y nos llevan al otro lado del movimiento pendular y de repente vamos a estar pasando épocas de vacas flacas. Así estamos, sometidos a la ley del péndulo, estamos muy bien económicamente y entonces cuando uno está muy bien económicamente derrocha el dinero, gasta en lo que no debe de ser,
se mete a los placeres bestiales, animales, y obviamente esas actitudes nos van a llevar al otro lado del movimiento pendular y vamos a estar todos miserables, todos pobres, sin tener que comer o batallando mucho, sin trabajo. Así estamos, esa es la ley del péndulo. Claro, a ninguno de nosotros nos gustaría estar en situaciones difíciles económicas, pero ese momento de dificultad económica, estamos en ese instante, en ese preciso momento de no tener trabajo, de batallar para llevar los alimentos a la casa, porque en algún momento de nuestra vida o de otras existencias estuvimos malgastando todos los dineros, derrochándolos a granel, en cosas sin importancia, en placeres bestiales. Y claro, la ley del péndulo nos llevó al otro lado del movimiento pendular. Así que, claro, a uno le gustaría estar en aquel lado del movimiento pendular donde hay abundancia, donde hay derroche, pero nos gustaría vivir así para siempre. Pero no, mis estimados amigos, tengan por seguro que aquellos que de repente estamos en la política y nos hacemos dirigentes de un estado, de un país, o los que hacemos las leyes y sacamos dinero a toneladas sin trabajar, tengan por seguro que tarde o temprano, en esta o en otra existencia, estaremos nosotros miserables, sufriendo lo indecible, porque no es así. Lo que necesitamos es el centro del movimiento pendular. Cuando hay épocas de vacas gordas, pues hay que utilizar el dinero correctamente, ayudar a nuestro prójimo, ayudar a los demás, gastarlo en lo que es correcto. Y claro, que eso nos va a llevar a vivir en equilibrio y a no pasar momentos desagradables. Así que esta ley del movimiento pendular está rigiendo también nuestra economía, rige hasta nuestro corazón. Si uno analiza el movimiento del corazón, ese sístole y diástole del corazón, llega la sangre al corazón y luego la bombea. Esos movimientos del corazón son formidables. Lo que nunca se nos ha explicado en esto de la anatomía del corazón, sí se nos ha explicado que llega la sangre y que la expulsa y que se contrae y que se expande. Esa es la ley del péndulo en el corazón. Pero aquí hay algo muy interesante, mis estimados amigos, y es una tercera posición que ofrece el corazón. Esa tercera posición que ofrece el corazón es un movimiento de preparación, un movimiento infinitesimal, quizás milésimas de segundo, pero hay una tercera posición. Esa tercera posición es la de preparación. Es un instante fugaz. Bueno, ese instante fugaz nos debe de llevar a la reflexión. Es el punto central, es el punto al que nos debemos de dirigir como estudiantes de Gnosis. Es el punto en que debemos de vivir, es el punto de equilibrio. Eso es a lo que tenemos que reflexionar, y el motivo de esta plática que hoy estamos nosotros estudiando no es para que nos pongamos tristes, porque eso es irnos a un lado del movimiento pendular, ni ponernos contentos porque es otro lado del movimiento pendular, sino saber que hay una tercera posición, y esa tercera posición es el centro del movimiento pendular. Así que todos los centros de la máquina humana están sometidos a esta ley. Nuestras acciones físicas, momentos de salud, momentos de enfermedad, están sometidos a esta ley del movimiento pendular. Momentos de alegría, momentos de dolor, momentos de optimismo, momentos de pesimismo. Está esto en el centro emocional. Tenemos el centro pensante, tenemos el centro emocional, tenemos el centro instintivo, tenemos el centro motor y tenemos el centro sexual. También hay épocas
de plenitud sexual y hay épocas, dijéramos, como de un biorritmo en que hay poca actividad de tipo sexual. Entonces toda nuestra máquina humana, toda la maquinaria humana está sometida a la ley del péndulo y no se puede escapar la mente, porque la mente está en esa ley de las antítesis. Siempre estamos nosotros, que es alto, que es chaparro, que está dentro, que está afuera, que hace frío, que hace calor. Vean, esa ley de las antítesis, de los opuestos, está rigiendo nuestra mente y eso no nos hace felices definitivamente, no nos permite lograr la felicidad, la plenitud. Estamos viviendo a todo momento en el pasado o en el futuro, estamos recordando lo que vivimos en aquella juventud o lo que vivimos en la niñez. En aquel tiempo mis padres hacían esto. Cuando estaba en la escuela, entonces sí sabía vivir de verdad. Y aquello, vivimos en el pasado o vivimos en el futuro. Ya cuando tenga mi título profesional, entonces sí será otra cosa. Ya cuando sea jefe de empresa, entonces sí verán quién soy. Cuando crezca, cuando sea maduro, cuando tenga mi casa, cuando tenga mi carro. O sea, que vivimos en el pasado o en el futuro. Esa es la ley del péndulo en nuestra mente. Así no vamos nosotros a lograr la verdadera sabiduría, no vamos a aprender a vivir, estaremos sometidos a esa ley del movimiento pendular. Y en estas cuestiones de la mente hay un problema muy grave que obstaculiza definitivamente nuestro desarrollo espiritual. Estamos hablando o estamos refiriéndonos a las objeciones. Estamos objetando todo. A todo le metemos objeciones. Todo. Si llueve, nos molesta que llueva. ¿Por qué llueve? Mira cómo se inundan las calles, mira cómo se sale el drenaje de las coladeras. Mira nada más, ya me mojé, ya la ropa que dejé tendida se me mojó, tanto que trabajé por lavarla. Total, que ponemos objeciones porque llueve. Y si no llueve, se hace calor. Mira cómo está la temperatura, ya me quemé los brazos con el sol. Mira cuánto calor. Bueno, estamos objetando. ¿Y qué hacen las objeciones, mis estimados amigos? Pues las objeciones lo que producen es fortalecer el agregado de tipo psicológico, fortalecer nuestros yoes. Los yoes se fortalecen con las objeciones. Sí, estamos objetando ante todo. La mujer casada, por ejemplo, objeta, es que mi marido no me busca. Así objeta cada rato. Y así fortalecemos los yoes lujuriosos. Y el marido casado, es que mi mujer no quiere realizar el acto amoroso. Estamos nosotros objetando. Total que objetamos de todo estamos objetando. Del gobierno objetamos porque no nos parece nada. Nada nos parece del gobierno. Ese líder corrupto no hace nada, nada más se sienta y cobra dinero. Aquel presidente ni siquiera sabe hablar. Todas esas son objeciones. Y estas objeciones engordan, fortalecen el agregado psicológico. Así es, mis estimados amigos, estamos poniendo objeciones a todas las cosas, a todo cuanto pasa, le estamos poniendo objeciones, todo no nos parece absolutamente nada. Y esas objeciones fortalecen el agregado psicológico, lo hacen grande, panzón, fuerte. Bueno, eso es lo que pasa con el agregado psicológico cuando uno hace objeciones. Bueno, pero todo el día nos la pasamos haciendo objeciones. Es un problema gravísimo, un problema grandísimo que necesitamos nosotros saber trascender.
En esto de las objeciones hay una anécdota de un discípulo de Buda que todo el día se la pasaba haciendo objeciones y él quería francamente quedar en un estado de quietud y silencio mental. Trabajaba mucho con la meditación, diariamente estaba meditando, pero no avanzaba con la meditación porque salían las objeciones, que ay, que un mosquito me picó y que me va a salir una roncha y que a lo mejor está infectado y total que lo sacaba de la meditación, como a muchos de nosotros, ¿verdad? Que no tengo tiempo para meditar, que todo el día trabajo, que no hay ningún momento para mí y cuando quiero meditar hace mucho calor. Újules, no puedo meditar porque hace mucho calor. O por el contrario, hace mucho frío. Total, que estamos en la misma situación que este discípulo de Buda, Sakyamuni. Bueno, pero en él había mucha sinceridad y todos los días, aunque objetaba, se ponía a meditar. Y todos los días, aunque lo picaran los zancudos, se ponía a meditar. Y objetaba, y nunca lograba el silencio de la mente. Como quiera, ese discípulo todos los días meditaba sin fallar, jamás, ni un día, hiciera frío, calor, hubiera mosquitos o no hubiera, él lloviera o no lloviera, él meditaba. Bueno, pues esa sinceridad lo llevó a que un día el mismísimo Buda Sakyamuni Siddhartha se le apareció, lo aconsejó, le ayudó. Todo esto que estamos diciendo en la conferencia se lo explicó y le dio un mantra para ayudarse. Ese mantra es el mantra Gate. Y lo dijo que lo pronunciara en meditación, que le iba a ayudar. Claro, los mantras ayudan, pero no hacen todo el trabajo. Los mantras son un complemento. El trabajo lo tenemos que hacer en el diario vivir. Tenemos que vivir alertas y vigilantes, como un vigía en época de guerra. Tenemos que aprender a vivir. Pero el mantra Mkate pues nos ayuda. Y le dijo el maestro Buda a aquel discípulo, pronúncialo en meditación. Y es una recomendación que nosotros también debemos de acoger. Hay que pronunciar este mantra. G-A-T-E. Gate. Se pronuncia así. Gate. Y hay que hacerlo miles de veces en meditación. O sea, hay que relajar nuestro cuerpo, hay que relajar nuestra mente. Y en profunda meditación hay que pronunciar el mantra miles de veces. Esto nos va a ayudar mucho en el día a estar más atentos, a romper con esas objeciones. Pero claro, necesitamos nosotros poner de nuestra parte. Nos llueven preguntas de los estudiantes gnósticos que si hay un mantra para quitarse el miedo, que si hay un mantra para que llegue el dinero, que si hay un mantra, o sea, todo lo queremos fáciles. No, amigos, no hay mantras para que llegue el dinero, ni para eliminar el miedo, ni para nada de eso. Los mantras son palabras sagradas, sonidos sagrados que nos ayudan, pero son el complemento de un trabajo psicológico que tenemos que hacer en cada momento de nuestra vida, en cada instante de nuestra existencia. Esa absurda consideración, autoconsideración de decir, todo el día trabajo, todo el día me levanto a las 5 de la mañana y a las 10 de la noche todavía estoy trabajando. Es absurda, porque todo el día está para vivir la gnosis. En el trabajo hay que vivir la gnosis. En el trabajo hay que estar listos para no objetar. Hay que estar atentos a nuestra psiquis.
y vamos a desempeñar mejor nuestro trabajo y vamos a equivocarnos menos. Y eso como conclusión va a dar mayor bienestar económico, claro que sí. Pero a los estudiantes, es que tengo examen el jueves. Amigo estudiante, si tú vives la gnosis, escuchando a tus maestros, estudiando tus libros, te vas a sacar mejores calificaciones. Claro que sí. La gnosis nos ayuda a vivir. Eso es lo que hace la gnosis. Entonces, amigos, no hay que poner pretextos, no hay que objetar. Hay que vivir intensamente la enseñanza. Hay que aprender a vivir en el Tao. Entre los chinos, entre la filosofía china, se nos habla del yin y del yang, que todo está sometido a ese yin y yang. Pues ese yin y yang no es más que el movimiento pendular del que estamos hablando. Pero los chinos nos hablan de una tercera posición como la que aparece en el corazón, y ese es el Tao. El Tao es la gnosis, o sea que en China, gnosis el nombre de la gnosis es el Tao, o sea, el camino del centro, el camino del equilibrio, el camino de la serenidad, de la templanza, del amor, de la fraternidad, de la sabiduría. Ese es el camino del centro. ¿Y cómo podemos nosotros lograr vivir en ese centro pendular que no nos lleve a los extremos del movimiento pendular? ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, pues lo que podemos hacer es formar un círculo mágico. No crean que pronunciando unas palabritas o trazando un círculo con algo vamos a formar ese círculo mágico. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de vivir en la ley del círculo. ¿Cuál es la ley del círculo? Bueno, la ley del péndulo ya sabemos que es vivir de extremo en extremo, y que entre más para un lado nos hagamos, más para el otro lado nos vamos a ir. Que no hay que vivir en el fanatismo ni en el ateísmo, que no hay que vivir desbordado de carcajadas, ¿verdad? Ni tampoco estar todo dramático, sino en el centro, en equilibrio. Esa es la ley del círculo. La ley del círculo es aprender a vivir como dentro de un círculo mágico en el que no nos identifiquemos con las cosas de la vida, en que aprendamos a ver las dos caras que tiene una moneda. Toda moneda tiene dos caras, ¿verdad? Pues hay que aprender a ver esas dos caras de la moneda. Nos dice el maestro que en un principio el maestro Samael Aún Weor, fundador de estos institutos de gnosis, que cuando comenzó a entregar la gnosis, pues se sacrificaba por sus semejantes, con mucho cariño, con mucho amor, ayudándoles, aconsejándoles, y de repente aquel estudiante que se veía progresando, aquel estudiante gnóstico que se veía adelante, marchando, de repente se salía de las enseñanzas, y eso le dolía como si le clavaran un puñal en el corazón, decía el maestro. Bueno, pues esto es vivir en los extremos del movimiento pendular. Pero entonces el maestro Samael Aún Weor dijo, pues empecé a aprender a ver las dos caras de la moneda. Sí, seguí ayudando a mis semejantes, aconsejándolos, ayudándoles, dándoles la gnosis para que aprendieran a vivir, pero sabían que hay dos caras de la moneda, que si de repente este estudiante puede estar en la gnosis, de repente no puede estar ya dentro de la enseñanza. De repente puede salirse del conocimiento. Si uno aprende a ver estas dos caras de la moneda en todas las circunstancias de la vida, entonces llega a la síntesis. Entonces sigue ayudando a los demás, sigue auxiliándolos, pero sin que le duela que se salgan. Como a la maestra Elena Petronila Blavatsky, que hemos mencionado tanto en algunos temas.
La maestra Elena Petronila Blavatsky fue la mártir, porque sí se identificó, ¿verdad?, con sus detractores, con sus insultadores, quería convencer a la demás gente, y pues no, esa no es la misión de la gnosis. Si alguien quiere agarrar la enseñanza, pues que la agarre, y con gusto lo ayudamos, y con gusto lo aconsejamos, pero si alguien no quiere agarrar la gnosis, pues que no la agarre, ¿verdad? A fuerzas no entra la enseñanza. Entonces hay que aprender a ver las dos caras de todo, las dos caras de la moneda de todo lo que existe. Si uno aprende a ver las dos caras de la moneda de todo lo existente, entonces se mete a la ley del círculo, forma ese círculo mágico en su entorno. Debe de ver las cosas como que todo pasan. Un momento de aplausos y de aplausos porque algo se hizo y nos están aplaudiendo. ¿Esos aplausos van a durar para siempre? No, mis estimados amigos, esos aplausos van a terminar, van a desaparecer. Por más que nos aplaudan, van a acabarse en un momento dado. Entonces, ¿por qué identificarnos tanto con esos aplausos? ¿Por qué engordar el ego de la vanidad y del orgullo con esos aplausos si van a pasar? ¿Y los momentos de dolor van a estar para siempre? No hay dolor, dice por ahí el dicho, que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Así que ese dolor va a desaparecer. Va a llegar un momento en que desaparezca. Hay que ver las dos caras de la moneda. Y si uno ve las dos caras de la moneda, entonces aprende a estar en ese punto central, en ese punto mágico, en ese círculo mágico que entonces sí va a sentir alegría por un ser querido, sí va a sentir momentos. ¿Cómo no va a sentir uno contento cuando su hija a uno lo abraza con mucho cariño? Sí, está bien, ¿verdad? ¿Cómo no va a sentir dolor porque nuestro padre se muera? Pues claro, va a sentir dolor, pero no hay que caer en los extremos del movimiento pendular. Entonces viviremos en equilibrio, en el centro, y esto nos va a permitir seguir adelante. Hay una anécdota, un cuento, que ahorita me viene a la memoria, de un rey que tenía todo, su reino iba floreciendo maravillosamente, su pueblo lo quería mucho, y entonces mandó llamar a todos los sabios de su reino y les dijo que quería, que había mandado tallar un anillo y quería poner un mensaje debajo de ese anillo, que no lo iba a leer hasta el momento en que se necesitara, pero un mensaje sintetizado, el cual le pudiera ayudar a salir de momentos de mucha necesidad, de dificultad extrema. Eso les dijo a sus sabios. Los sabios, pues por más que hacían cálculos, no podían reducir algo que cupiera abajo de un anillo, para que en el momento de dificultad, de angustia apremiante, con solamente leer esa frase, lo sacara, le ayudara a salir de ese momento angustioso. Uno de los sabios que lo aconsejaban, también había sido consejero de su padre, y le dijo, yo te puedo poner ese mensaje, pero no lo vas a leer hasta que lo necesites. Escribió el mensaje, le hicieron el anillo al rey, lo puso debajo del anillo y allí estuvo el mensaje, no por mucho tiempo, porque el reino fue sitiado y el rey tuvo que salir del reino. Los enemigos del rey lo siguieron con los caballos. Entonces el rey dijo, este es el momento en que tengo que leer el mensaje que solicité. Se detuvo para leerlo, lo sacó y decía el mensaje, todo esto pasará. Esto también pasará. Eso era lo que decía el mensaje. Entonces se tranquilizó, estaba muy angustiado porque se escuchaban el galope de los caballos de los enemigos, pero esta frase lo tranquilizó,
lo llevó al centro del movimiento pendular, lo mantuvo en equilibrio y los enemigos se fueron. Juntó a los que le eran fieles, reconquistó su reino, había fiesta, todo estaba en armonía, había júbilo, había gritos, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Y el consejero le dijo, es momento en que leas el mensaje del anillo, le dijo. Pero, consejero, no estamos en un momento de angustia. Pues sí, no estamos en un momento de angustia, pero este es el momento para que lo leas. Y lo sacó y lo leyó. Esto también pasará. Pues sí, esos gritos de alegría también van a pasar. Y no era para que se sintiera o para que se fuera del otro lado del movimiento pendular. Y esa palabra, esa frase lo tranquilizó, o sea, lo llevó al centro del movimiento pendular. Así que amigos, es lo que necesitamos, vivir en el centro del movimiento pendular, y esto es el objetivo de esta lección. Bueno, mis estimados amigos, pues esto es nuestra plática de hoy. La bibliografía es el capítulo de la ley del péndulo de la Gran Rebelión y la conferencia de la ley del péndulo del maestro Samael Aún Weor, que esta semana, este fin de semana, estará en audio, en la sección de audio conferencias del maestro Samael, para que la escuchen y vayan a la fuente de esta plática que hemos visto en esta noche. Bueno, mis amigos, pues eso es todo por hoy. Vamos a abrir el chat para que nos hagan sus preguntas. Ya está abierto, hagan sus inquietudes, sus preguntas. Con gusto vamos a atenderlas. Todo lo que quieran ustedes preguntar. Muy bien. Bueno, pues estamos esperando sus inquietudes. Muy bien. José de Jesús López nos dice sinceramente gracias. Pues de qué, amigo José de Jesús, todos estamos aquí para participar de estas reuniones con mucho gusto. Entonces, pues con un gran entusiasmo, pues lo hacemos. Ale nos dice gracias, buenas noches. Ever también nos dice que gracias. Pues aquí estamos, mis estimados amigos, en estas reuniones con todo el gusto del mundo. Carlos y Lupita Inclán, muchas gracias por la conferencia. Buenas noches. Muy bien. Omar nos comenta, dice, ¿se podría sintetizar que la ley del péndulo gobierna el ego y en vez de resistir la ley, mejor es disolver el ego? Gracias y buenas noches para todos. Muy bien comprendido, estimado Omar. Disolviendo el ego, pues por supuesto vamos a vivir en equilibrio. Con cada defecto psicológico que destruyamos, pues nos vamos a ir al centro de ese movimiento pendular. Y claro, ayuda bastante el que uno aprenda a ver la vida en una forma más comprensiva, aprenda a ver la vida en una forma más profunda y aprenda a ver la vida que tiene dos caras. Y eso nos va a ayudar mucho a no identificarnos tanto con las circunstancias de la vida y así no fortalecer al ego, estimado Omar. Carmen nos dice muchas gracias, me ha ayudado mucho. Qué bueno que te haya ayudado la plática y recuerda que este fin de semana en la sección de audioconferencias del maestro Samael tendremos esa plática directamente del maestro. Recuerden que son grabaciones muy antiguas, así que pues hay que tratar de conseguirnos unos audífonos muy buenos para que mejore la calidad de audio. Son grabaciones de hace 30 años, de hace 40 años, así que pues hay que tratar de tener unos audífonos, unos auriculares de la mejor calidad de marca para que puedan escucharla lo mejor posible. Cami, buenas noches, instructor. Una vez que uno se ubica en el centro del péndulo y que ve que todo pasa, me pregunto si no se encuentra con la realidad o la verdad. Exactamente, Cami, lo has entendido muy bien. Cuando uno empieza a dejar de identificarse con las cosas absurdas de la vida, entonces se encuentra con la verdad, se encuentra con la realidad, o sea, con el sendero del Tao. El Tao es la verdad, es la gnosis.
Lo has entendido perfectamente. Instituto Cultural Quetzalcóatl de Tulancingo, Hidalgo, México. Todo el grupo está escuchándonos ahorita y nos dice: muchas gracias, no hay preguntas, buenas noches. Bueno, pues un saludo a todos los amigos del ICQ de Tulancingo. Andrés, gracias por esta maravillosa conferencia. Qué bueno que te haya gustado, amigo Andrés. Mayori, buenas noches, muchas gracias. El mantra Gati se puede pronunciar en el trabajo o en el estudio. Pues sí, Mayori, pero está hecho para realizarse en meditación. Pero sí, claro, lo puedes hacer mientras no te distraiga en lo que estás haciendo, en la actividad que estás haciendo, pues puedes realizarlo. Claro, Mayori. Jorge, Luis, muchas gracias, buenas noches. Aucanau, actualmente, ¿en qué lado del péndulo está la actual humanidad? Pues bueno, estimado Aucanau, si estamos hablando de evolución e involución, pues estamos definitivamente en franca involución. Eso es, lo podemos ver. Basta con que veamos un noticiero: guerras, muertes, violaciones, hambre, enfermedades, como para darnos cuenta de que estamos en completa involución. Esa es la realidad. Luis, ¿cómo uso la ley del péndulo a mi favor? Bueno, lo que hay que hacer es vivir en el centro, Luis, en el centro del péndulo. Si te vas a un extremo del movimiento pendular, vamos a tener dificultades, vamos a tener enfermedades, vamos a tener dolor y sufrimiento. El objetivo es vivir en el centro. Beatriz, muchas gracias. Para hacer otro nivel debemos de tener su permiso o solo con inscribirnos. Un saludo a todos. Bueno, Beatriz, cuando ya hayan llevado todo el curso completo, sea porque recibieron sus 40 lecciones por correo electrónico, o sea porque ya recibieron las 40 lecciones en videoconferencias, si ya recibieron todas las videoconferencias, es un ciclo que dura todo un año. Si desde el año pasado iniciaron estas conferencias y ya recibieron todas, entonces nos escriben, solicitan un examen de reconocimiento, de repaso, y al pasarlo les damos acceso a la siguiente cámara, la primera cámara, donde también tenemos videoconferencias y cursos por correo electrónico y un portal también para estudiantes de nivel intermedio, que es la primera cámara. Ahorita estamos en la antecámara, esa es la antecámara en que estamos, el nivel de estudios, que es principiantes y público en general. Son 40 lecciones. Si ya recibieron todas, si el año pasado estuvieron en estas clases y ya volvieron a recibir esta, ya soliciten su acceso, o cuando lleguen a recibirlos todas, soliciten su acceso al siguiente nivel, en donde tenemos también pláticas y todo para estudiantes de nivel intermedio. Entonces, pueden solicitarlo, estimada Beatriz, si ya lo recibieron. Yolanda, en cada situación debemos estar en equilibrio. Así es, Yolanda, y no dejarnos llevar por las circunstancias. Exactamente esa es la idea. Un abrazo, muy agradecida, que descansen todos. Exactamente, Yolanda Manrique, esa es la idea de esta plática. Maricruz, muchas gracias por su conferencia, y hay que practicar la enseñanza. Exactamente, Maricruz, a practicar, esa es la idea. Olga, me aclaró muchas dudas, muchas gracias, aprendí bastante. Bueno, estimada Olga, pues esta plática que sirva para profundizar. Nos vamos al libro de la Gran Rebelión, capítulo La Ley del Péndulo, y este fin de semana, ya el domingo, esperemos la Ley del Péndulo en audio, conferencia por el maestro Samael, para que ahondemos más en estos estudios. Arturo, ¿qué diferencia hay entre el mantra Gate y Gate, para Sangate Bodhi Swaha? Bueno, pues el mantra Gate es parte del mantra Gate, Gate, para Gate, para Sangate Bodhi Swaha. O sea, que podemos hacer todo el mantra o podemos hacer el mantra Gate solito. De las dos formas está correcto, está bien.
Las dos formas hay que hacer. Asdrúbal nos dice hola. Elizabeth, siempre agradecida por las enseñanzas. Saludos desde Perú. Pues enviamos saludos a esa región incaica tan maravillosa. Milagros, muchas gracias por la conferencia. José de Jesús López, en relación con la parábola de Jesús, el Cristo, que dice ser caliente o frío, no tibio, pregunto, ¿no es caer en tibieza? Disculpe, lo estoy analizando. Bueno, no tiene nada que ver, estimado José de Jesús, con esto que estamos platicando ahorita. O fríos o calientes, porque tibios os vomitaré de mi boca. Se está refiriendo no a la ley del péndulo, se está refiriendo en este caso a que uno no se decide por la gnosis, no se decide por la enseñanza, está tibio, es que quiero ser gnóstico light, sí, como está de moda lo light, quiero ser gnóstico light, o sea, superficial. Quiero ser un gnóstico nada más así de las conferencias, que nadie sepa que soy gnóstico. No quiero ser gnóstico en el trabajo ni en la familia, nomás quiero ser gnóstico, o sea, superficial, o sea, tibio. O somos fríos o somos calientes, o somos diablos o somos ángeles, o nos sentamos en la mesa de los demonios o nos sentamos en la mesa de los ángeles. Esa es la idea. O somos fríos o calientes, ese es el sentido. Entonces no hay que confundir la gimnasia con la magnesia. Ale pone un signo de interrogación. José de Jesús, creo que no tiene relación, disculpe. Bueno, Carlos, gracias por la conferencia, saludos cordiales desde Ecuador. Saludos para Ecuador. Ale, ¿cómo se puede mantener en el péndulo con tantas personas negativas a tu alrededor? ¿Qué recomiendas? Pues eso, Ale, saber. No hay que echarle la culpa a la demás gente, no hay que echarle la culpa que los demás hacen todo. Es como cuando uno de niño, es que me enojo porque mi hermano me hace enojar, porque mi hermanita me dice cosas, por eso me enojo. Pues esa es una justificación muy tonta. Ya cuando crecemos decimos, es que la gente es muy negativa, es que los demás son muy malos, es que el vecino pone todo el ruido todos los días muy fuerte y eso me molesta. No, la demás gente no es culpable, la demás gente no nos hace daño, nosotros mismos nos dejamos hacer daño. Entonces, esta es la idea, estimado o estimada Ale. La idea es tratar de ver las dos caras de la moneda, vivir el presente, vivir cada instante, autoobservarnos, y entonces vamos a ver que la gente no es la que nos hace daño. Un ejemplo, Ale, alguien nos roba dinero, un dinero que teníamos ahorrado, y nos lo roba. Aparentemente esa persona nos hace daño, pero si uno no tuviera apego al dinero, bueno, pues nos lo robó, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? A lo mejor este es un familiar, peor, ¿verdad? Pero si uno no tuviera apego al dinero, entonces no le dolería. Entonces no sufriría tanto. Claro, hay que trabajar por obtener el dinero y hay que procurar que no nos lo roben, claro. Pero si ya no lo robaron, ¿qué ganamos con sufrir? ¿Acaso nos hace sufrir el familiar? No, quien nos hace sufrir es el apego que tenemos al dinero. Jorge Luis, ¿qué días son las conferencias de la primera cámara? Bueno, pues inscríbanse a la primera cámara, es una sala de conferencias diferente, no es la misma sala. Esto está dividido por niveles, por cuestiones pedagógicas para que se entienda mejor. Entonces ya cuando estés en primera cámara, pues se te da toda la información, estimado Jorge Luis, y los enlaces para las videoconferencias de primera cámara, estimado Jorge Luis. José de Jesús López, más bien el mensaje es evitar la identificación y aplicar la clave de sol para estar atento de momento en momento, también ayudarse con la meditación y el mantra Mgate. Muy bien, sintetizado, estimado José de Jesús. Cami, muchas gracias a usted y al equipo del ICQ por el gran cariño y la ayuda que nos entregan. Asdrúbal, hola, no oigo nada. Bueno, amigo Asdrúbal, seguramente es un problema de tu computadora, esperamos que se haya arreglado. Todos los demás están escuchando. Bueno, bien amigos, pues se acabaron las preguntas, así que hasta aquí vamos a dejar.
Los esperamos el próximo miércoles para nuestra actividad en vivo, nuestra práctica en vivo, 8 de la noche, tiempo de México Centro. Hasta luego, que descansen.